Buenas tardes. Como les había comentado, voy a ser bien concreto en esta parte del video para que puedan descargarlo fácilmente en sus computadores. ¿Okay? Recuerden que la vez pasada quedamos en que uno de los temas más importantes que tenemos que tener acá era la categorización y cómo se relaciona esa categorización con nuestro programa de Atlas TI. Por esa razón, los dos pasos básicos que hay que hacer de nuestra reunión pasada era cargar los cuestionarios y empezar a crear los códigos. Bueno, hoy vamos a aprender a cómo hacer citas dentro de cada una de las preguntas, correlacionándolas con los códigos o vinculando alguna relación con los códigos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que tener claro es que si yo estoy tratando la primera categoría, que es aptitud, y estoy hablando de práctica, es decir, me estoy enfocando en la primera pregunta, debo identificar con qué indicadores está relacionada la primera pregunta. Y la primera pregunta está relacionada con el indicador planeación, metodología, mediaciones, proceso y objetivo, que corresponden a la subdimensión trabajo pedagógico y evaluación. ¿Okay? Bueno, y a su vez a la dimensión práctica y a la categoría aptitud. Hoy nos vamos a concentrar en hacer citas a partir de los indicadores. ¿Okay? De los indicadores. Entonces, vámonos al texto. Voy a empezar a leer el texto. ¿Okay? En el texto dice, el 90% de los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales aplican un enfoque bastante ortodoxo y tradicional. Y digo, esto me sirve para el análisis. Entonces voy a seleccionar lo que dice enfoque ortodoxo tradicional. Le doy botón derecho y le digo crear cita. Ya Atlas TI entiende que yo estoy haciendo una cita con esta frase que tengo allí. Y él me pregunta, bueno, pero ¿con qué indicadores quiere que se los relacione? Yo, bueno, me voy a la cita, le hago botón derecho y le digo asignar códigos. Entonces empiezo a revisar en mi primera pregunta, ¿verdad? La primera pregunta que tengo acá, con la que relaciono la primera pregunta donde aparece ítem, son con los indicadores de planeación, metodología, mediación, proceso y objetivo. En este caso, las prácticas ortodoxas del profesor tienen que ver con la mediación y la metodología. Entonces yo le digo, mira, relaciónalo con la metodología y relaciónalo con la mediación. De esa manera, yo ya tengo vinculado a esa cita que dice bastante ortodoxo y tradicional, es un enfoque de un profesor de pedagogía tradicional a través de su metodología y a través de su mediación del conocimiento. Fíjense que si yo hago clic sobre la cita, él me abre del lado derecho una pestaña que dice, mira, está la cita 1 de 96, porque ya tengo otras citas previamente hechas, está en el documento compilación Tinto y se incorporaron los códigos metodología y mediación. ¿A quién? A algo que llamo enfoque bastante ortodoxo. Debo empezar a leer entonces pregunta a pregunta e identificar qué frases me permiten conectar con los indicadores que yo tengo planteados para cada una de las preguntas que se muestran en la categorización. Por eso es tan importante tener claro con qué indicadores se relaciona cada una de las preguntas que hice en las categorizaciones. Por eso la categorización es fundamental para poder crear el mapa o la guía a seguir para el proceso de análisis a través de Atlas TI. Voy a seguir buscando otra frase relevante. Me atrevería a decir que quizá el 10% de la plantilla profesoral en la que aplica nuevos enfoques pedagógicos es la que aplica nuevos enfoques pedagógicos y están ganados a nuevos paradigmas educativos. Y ahí entraría entonces ese 10% de profesores que algunos fueron alumnos míos y ahora están como profesores en otras áreas de gerencia, talento humano y marketing, que quizá son los que tienen un enfoque contemporáneo. Pero repito, creo que me atrevería a decir que no pasa el 10% del nuevo enfoque pedagógico. Dice acá abajo, fíjate. En los profesores, el resto conserva una estructura tradicional. Eso de una estructura tradicional me interesa. Entonces, repito la operación, selecciono una estructura tradicional, botón derecho, crear cita, y ya el software me dice, ok, esta es la cita. Ahora debo decirle a qué indicadores lo relaciono. Entonces le digo asignar códigos. Y si es una estructura tradicional, tiene que ver con la planeación y con la evaluación, el proceso evaluativo. ¿Okay? Cuando salgo de allí, observo entonces que se creó en torno
a esa frase que dice una estructura tradicional, una cita que corresponde con el indicador de planeación y el indicador de procesos de evaluación. Bien, concretamente, ¿qué requerimos para esta semana? Vamos a tomar cada uno de los instrumentos que aplicamos, es decir, cada una de las respuestas de nuestros informantes claves y las vamos a vincular con sus indicadores. Para esto le voy a recomendar tener impresa la categorización, de tal forma que se les haga más sencillo el poder vincular la palabra del indicador con la pregunta que estén revisando. Aquí podemos observar, segunda pregunta, veamos el ejemplo de esta. La segunda pregunta tiene una cita que dice, me gusta a través de storytelling contar historias sobre todo basadas en mi experiencia profesional y personal. Pueden hacerla más corta o más larga. Yo la recomendaría que hicieran lo más concreto posible. ¿Ok? Luego vamos a ver cuando armemos toda la red el por qué es importante que sea una frase clave. Bien, cuando estamos hablando de la pregunta 2, entonces yo debo venirme para acá y saber cuáles son los indicadores que están relacionados con la pregunta 2. Los indicadores que están relacionados con la pregunta son pedagógico, investigativo, práctico, ético, redes conceptuales, manejo de técnicas y procedimientos, experticia del campo. Pero además tiene relación con la segunda categoría, en la historia personal. Entonces, cuando yo vengo acá, digo, bueno, si el profesor manifiesta que storytelling es la manera como él explica su experiencia personal y profesional, entonces eso es parte del trabajo práctico, es parte de su experiencia de campo y es parte de su historia personal. Debo tener a la mano entonces impreso mi categorización para yo poder conectar los indicadores con cada una de estas frases que yo voy a tomar de la información que me proveen los informantes claves. Por ejemplo, voy a leer la segunda pregunta. Dice, enfoque contemporáneo en la parte pedagógica no solo es la forma de evaluar, sino el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y cómo integrarlas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces yo puedo hablar aquí de uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y alrededor de esto voy a hacer una cita, botón derecho, crear cita, y luego me dice entonces el Atlas TI, ok, ya tiene la cita. Ahora, ¿qué códigos quiere que le asigne? Es decir, ¿con cuál de los indicadores quiere que lo relacione? Entonces yo me voy a mi categorización, reviso cuál está relacionada con la pregunta 2 y lo conecto con las tecnologías de la información y la comunicación. Digo, ¿será conocimiento disciplinar pedagógico, investigativo, práctico? ¿Será parte del bagaje conceptual de las redes conceptuales, del manejo de técnicas y procedimientos, de la experticia de campo o de una historia personal? Bueno, a mí me parece que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación está muy relacionado con la concepción de conocimiento disciplinar en el indicador práctico. ¿Okay? Entonces voy a buscar el indicador práctico y voy a buscar también el indicador de manejo de técnicas y procedimientos. Entonces busco acá en la lista, recuerdo que es 2, que a partir de 2, entonces empiezo a identificar qué es lo que necesito, y aquí está 1.2, práctico, y manejo de técnicas y procedimientos. Siempre relacionándolo con los indicadores de la categorización. Ahora, cuando yo vengo a esta cita, me dice, esta es la cita 1 de 98, los códigos relacionados con esta cita son los de práctico y manejo de técnicas y procedimientos, y entonces cuando yo voy a hacer el análisis, tengo como cita el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que se corresponden con el indicador práctico y con el indicador de manejo de técnicas y procedimientos. Así en el resto del documento pueden observar las citas y cómo se vincula con cada una de las preguntas. Digamos que la categorización que yo estoy planteándoles acá es la categorización definitiva de una tesis. Así es que hay que tener mucha mayor rigurosidad en la revisión de cada una de las preguntas que están relacionadas con los indicadores. ¿Okay? Esto hay que repetirlo para cada uno de los cuestionarios que han aplicado. ¿Okay?
hacer, recuerden, las citas y extraer de la cita los indicadores que corresponden a esa pregunta. Entonces, tener impreso la categorización y estar muy atento a cómo ir creando las citas. Vamos a hacer una última acá. Aquí, esta es una profe de España. Aquí la pedagogía es meramente tradicional. ¿Okay? A pesar que en Venezuela no se cuenta con el desarrollo, la apertura, que acá los docentes no hacen ningún esfuerzo por preparar alguna actividad que promueva la investigación. Entonces, docentes no hacen ningún esfuerzo para preparar alguna actividad. Botón derecho, creo una cita y luego me voy de nuevo a la pregunta 1. Los profesores no se preocupan por diseñar actividades. ¿Eso qué es? Eso es parte de planeación, parte de metodología, parte de mediación y parte del proceso de evaluación. ¿Qué códigos tiene esto? Pues será el 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 y 1.1.1.4. Ustedes tienen mejor la categorización que esta que yo les estoy mostrando porque ustedes la codificaron toda. Entonces le digo, botón derecho, asignar códigos. Yo digo, tiene relación, me voy directo a los indicadores, ¿ok? Tiene que ver con la planeación, tiene que ver con la metodología, tiene que ver con la mediación y tiene que ver con la evaluación como proceso. De esa manera, entonces, yo tengo acá mi cita que habla de los docentes no hacen ningún esfuerzo por preparar alguna actividad que promueva la investigación, que está relacionado, lo vemos en el lado derecho, con el indicador de planeación, metodología, mediación y proceso. Bueno, con el propósito de hacer el trabajo lo más condensado posible para que puedan ver el video, esto es lo que vamos a hacer durante esta semana. En la medida que vayan avanzando, quienes quieran ir incorporando más información a su investigación, me hacen saber al privado del WhatsApp, como siempre lo hacemos, y con mucho gusto voy haciendo el acompañamiento. Un abrazo.